Apreciados amigos de la comunidad de AI.marketing o de MarketBot, vamos aquí con novedades que se han detectado en la última semana y que quiero traerlas aquí explicadas de una manera un poco más entendible quizás de lo que hay por allí en algunos grupos. Entonces vamos a ver varias cositas. Dentro de ellas uno es la posibilidad de que el dominio de AI.marketing vuelva. Eso es lo que, uno de los puntos. Otro de los puntos es ver que han habido actualizaciones dentro y neurochain.io. Ya le hablaremos de eso. Y también qué ha pasado con INB Network, con Casva Pro, con algunas noticias que han habido, algunos textos que han aparecido en algunos grupos de Telegram. Antes de avanzar, pues quiero, como siempre, hacer las respectivas actualizaciones y descargos. Y es que esta información no es oficial. Esta información es muy personal. Es información que se cree que la buscan algunos expertos y traemos y la explicamos aquí. Yo no soy experto en informática. Incluso quiero invitar a las personas que sepan un poco más de informática y que salgan y nos digan si esto es cierto, si no es cierto, si esto es válido o no es válido, porque pues de eso se trata, precisamente de ayudarnos unos a otros. Y lo otro es invitar que compartan esta información. Si ve que alguien la necesita y no la tiene, compártanla para información de todos. Si quieren hacer preguntas a través de los comentarios están abiertos, allí lo pueden hacer y agradecerles a todos pues estar atentos y no perdernos porque seguramente vienen noticias bien interesantes. Entonces, quiero ir, como siempre lo hago, directamente a la internet a ver qué encontramos por allí. Lo primero es que iniciemos por aquí con esto. Uno es algunas noticias que aparecieron hace más o menos, un poco menos de una semana, y aquí en esta noticia hay dos puntos. Dice que INP, a partir del 16 de febrero del 2024, encontró movimiento con la API y que el sitio bajó al 66.67%, digamos, de ranking dentro de la Internet. Y eso se debe, pues, precisamente a todo lo que ha venido pasando. Pero algo importante es, dice que se encuentra, dice por aquí, se determina, ¿qué es lo que dice por aquí? Que la API ha tenido movimientos. Ahora, ¿qué es API? Y aquí otro punto también. Uno, que la API ha tenido movimientos y dice por aquí también que no se logra acceder al sitio, que el sitio está funcional, pero que no se logra acceder al sitio por un tema de autorización y sigue mostrando el error 521. Entonces, voy a ir a hablar de las dos cosas, qué es el API y qué es el error 521. ¿Listo? Entonces, venimos por aquí. ¿Qué es una API? Una API es un servicio, un código informático que nos sirve de especie de conector entre dos sitios web. En este caso, esta API lo que hace es conectar a casvapro.biz con INB Network. Es la que se encarga de comunicar y de actualizar lo que sucede en Casva Pro, comunicarlo con INB. Entonces, si hay movimientos, si se ha detectado que la API está funcionando, es porque están preparando la conexión con casvapro.biz. Eso yo creo que es positivo. Ahora, el error 521, que es el error que sale aquí cuando intentamos entrar a INB Network, aquí es error 521, y que dice que no hay autorización, tiene que ver con el servicio de Cloudflare. Cloudflare, recuerden que en otros videos hemos hablado de que las actualizaciones que le hacen a los sitios se han estado centradas en este servicio, y aquí vemos que de 3 autorizaciones, 2 son positivas y una simplemente no conecta, que es la que tiene que ver con la parte de host. Entonces, básicamente eso es lo que dice con INB Vamos a ver qué dice con casvapro.biz. Con casvapro.biz dice lo siguiente: las actualizaciones de Casva Pro se descargaron el 23 de febrero. El rendimiento del sitio cayó al 79.55%. Yo lo veo muy lógico, porque recuerden que se deshabilitó el 2 de febrero del 2024. Sin embargo, aquí también habla del tema de la verificación de API, que hasta ese día estaba funcionando. Entonces, tiene que ver con lo mismo de INB Network. Dice, conclusión, el trabajo aún está en marcha, la información de los motores de búsqueda se está actualizando. Esto es solo una opinión, como se los decía hace un momento, pero el diseño y la estructura de los sitios serán nuevos. El esqueleto de las páginas es diferente a lo que era. Eso es una información que lo da a alguien y alguien dice, no es que esté afirmando, está algo como que está suponiendo. Yo diría también que los esqueletos en general o que las interfaces de los sitios seguramente vayan a tener cambios. Yo esperaría que sí. Han pasado 2 años y no sería lógico que vuelvan con la misma interfaz como estaba. Es normal que tenga algún tipo de actualizaciones. Esto para hablar de lo que está pasando ahí.
Viene algo interesante por aquí que apareció ayer, y aquí es donde pone interesante, faltan dos temas. Hay punto marketing y también algo que tiene con eNeurochain. Les voy a hablar ahorita de esto de últimas y antes de eso quiero tocar un tema y es eNeurochain.io. Bueno, eNeurochain.io muchos quizás no lo conocen. Muchos no lo conocen y seguramente más adelante hacemos un video específicamente de esto, pero lo que les quiero comentar es que tuvo actualizaciones y Neurochain hace parte del ecosistema. Recuerde que conocemos varios sitios. Hay punto marketing, calvapro.biz, inb.network y ahora ineurochain.io. ¿Qué es este sitio? Este sitio fue adquirido por la compañía hace más o menos 3 años y tiene que ver con la parte transaccional, la parte de un token, la parte de la redención de bonos para los que hacemos el marketing de afiliados por medio de INB Network y se utiliza este sitio precisamente para esa redención de esos bonos a través de un token que manejan. Entonces, tuvo movimientos. Ahora vemos el detalle de qué tecnologías se han actualizado y vamos a ir rápidamente y aquí tiene que ver con Cloudflare, con hosting, el servicio de Cloudflare, lo que les hablaba hace un momentico de INB Network. Aquí vemos algo de Namecheap que tiene que ver con lo que son los dominios y hosting. Entonces, servicio de DNS de Cloudflare, lo que les hablaba hace un momento, IPv6. IPv6, que también lo hemos hablado en algunos videos anteriores, que dos sitios vienen migrando de IPv4 a IPv6. Esto no había pasado con eNeurochain. eNeurochain hace 2 años no tenía movimientos, hace 2 semanas empezó a tener movimientos. Puede ser algo muy positivo, puede ser algo que genere esperanzas. Entonces, ahí viene algo bien importante. Y voy a ir a terminar ya con lo que dice la noticia de ayer. Aquí dice una persona, y voy a hablar antes de la persona y luego de qué es lo que nos dice. Esa persona que nos dice esto acá es una persona que viene desde los inicios, parece ser que es un líder o una líder desde el inicio de iPunto Marketing y además es una persona que conoce más a fondo, conoce bastante de informática y viene investigando. Pero además de eso, lo que yo logro entender es que paga un servicio a esta marca que se llama Sensis y esta marca Sensis o ella puede, por medio de esto, esta persona, generar alertas para que Sensis le informe cuando hay un movimiento o va a haber un movimiento o algo relevante dentro de un sitio en específico. Y lo que aquí dice es que dice, ayer por la tarde recibí un correo electrónico de Sensis que en uno de los objetos de verificación, o sea, en uno de esos sitios solicitados, se detectaron cambios y este objeto resultó ser i.marketing, que ha estado inactiva hasta el día de hoy. Dice, más allá después del 15 de marzo, habrán actualizaciones, información sobre algunos recursos, entonces podrá ser visible. Quiere decir que puede haber información importante. Ahora, esto me atrae a mí o me hace recordar un poco hace unos 8 meses, unos 10 meses, cuando yo les decía en algún video, no sé si los que lo han visto se recuerden, yo les decía allí que iPunto Marketing había dejado de usarse y que estaba centrado el trabajo en calvapro.biz, pero que finalmente en calvapro.biz es donde está la base de datos y que iPunto Marketing de pronto al final del proceso se utilizase como un dominio de redirección. ¿Qué es eso? Que vamos a googlear o a colocar en nuestro navegador i.marketing y lo que hace es que nos lleva al sitio de calvapro.biz, que es donde realmente está almacenada la base de datos. Y calvapro.biz a la vez conectado con inb.network por medio de API y a la vez INB Network conectado por medio de API con ineurochain.io. Entonces, si se da cuenta, es un ciclo y es todo un ecosistema. Por eso a veces hablo de ecosistema. Da la lógica a que todo sigue bien, pero con esto no les estoy garantizando ni les estoy afirmando de que todo va a volver. No, simplemente es una información que la dejo, que me da, o sea, lógica a que las cosas van bien. Esperemos que así sea y que podamos pronto vernos en algún otro video con otra información relevante. No olviden compartir, no olviden seguirnos, no olviden estar atentos y nos veremos entonces en un próximo video. Un abrazo para todos y bendiciones.